Esta es una página web, tienen el acceso muy fácilmente. Es una página web en la que vamos a desarrollar los modelos de currículum que hay y cómo gestionar esos modelos de currículum. Como ven, es CVN, CVA y otros modelos. Yo les voy a dar otros modelos, lo que pasa es que les aconsejo que utilicen estos. Y muy particularmente cómo se incluyen los indicios de calidad de una publicación en el currículum vitae. Vamos a ver unos cuantos planteamientos generales. ¿Qué es el currículum vitae? Pues lo podemos analizar como uno más de los elementos burocráticos que nos acompañan a lo largo de nuestra carrera, y decir, ¿qué elemento más desagradable? El currículum vitae. Bueno, es un elemento desagradable como muchas de otras cosas con las que tenemos que vivir, pero es nuestra presentación como investigadores. Esa es la característica principal, ¿no? En muchas revistas lo van a pedir. Van a pedirles, junto con el artículo, un currículum vitae. Y muchas veces, ¿qué les van a pedir en la revista? Uno abreviado, porque a lo mejor no quieren el total. En la revista a lo mejor no les interesa que les den su currículum vitae con todos los cursos que han hecho ni tal. Quieren al grano, la parte que corresponde a lo mejor a investigación, para que sepan por dónde van. Bueno, pues ya saben, es su presentación, es su presentación. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues reflexionar, invertir en reflexividad. Pensar lo que vamos a hacer, cómo hacer visibles nuestras actividades de investigación. Ese es uno de los elementos clave a la hora de empezar a pensar el currículum desde ese punto de vista, ¿no? Cuidar mucho los contenidos, o sea, tomarse en serio el currículum. No ver el currículum como un engorroso trabajo burocrático más de nuestra vida, sino como casi su tarjeta de presentación. Eso sería la idea, ¿no? Tomarlo en serio, ponerlo al día con cierta constancia. ¿Por qué? Pues porque si no lo ponen al día con cierta constancia, pueden arrinconar medio. Algunos de los méritos que tengan pueden quedar arrinconados, se les puede olvidar. O por desidia o por olvido. Si están en grupos de investigación en la Universidad de La Laguna, ya saben, cada año o cada 6 meses, depende de lo que se meta el grupo, tienen que hacer una puesta al día de su currículum vitae normalizado. En la Universidad de La Laguna, como estén en un grupo de investigación, tienen que tener el currículum vitae normalizado, puesto al día cada 6 meses o cada año. Pero yo les aconsejo que lo vayan cuidando cada menos. Y cuando, además, el currículum tiene su faceta adictiva, es un poco adictivo. ¿Por qué? Pues porque de repente publican ustedes un artículo y da mucho gusto ponerlo en el currículum y empezar a decir, bueno, pues esto va llenándose, y si es una buena revista, pues más, porque claro, empiezan a poner ustedes ya la métrica ahí, y dicen, bueno, esto va mejorando, mi cara va mejorando como investigador. Entonces, bueno, pues ténganlo en cuenta, ¿no? Y otra de las cosas que les digo desde ahora, cuidar el respaldo documental. Es decir, tener todos los justificantes de los méritos bien ordenados. Yo les aconsejo que los digitalicen. Es decir, que muy bien, que tengan los papeles metidos en una carpeta, pero si pueden tener también una carpeta en su ordenador con su currículum, con los méritos ordenados y digitalizados para justificarlos muy fácilmente, les va a resultar algo que a veces es muy arduo para nosotros, que es pedir algo. A la administración, pedir una beca, por ejemplo, presentarse a un contrato o presentarse a cualquier cosa, les va a resultar mucho más fácil si tienen todo bien organizado, tienen su vida curricular bien organizada. Les va a resultar mucho menos problemático. Tan menos problemático como que a veces tenemos que presentarnos a pedir un proyecto, a pedir una actividad determinada. Y si nos suelen dar poco tiempo, 10 días, lo que sea, si de esos 10 días, 5 de esos días los están invirtiendo ustedes en poner al día su currículum vitae porque no lo han hecho antes, resulta que han perdido 5 días de poder cuidar el proyecto que quieren presentar o cuidar la información que quieren presentar. Entonces, cuanto mejor se tenga esto y más sencillo sea y en menos minutos esa parte se la dejen bien planteada, más podrán dedicar a lo verdaderamente importante y a lo que no verdaderamente, pero en muchos casos va a ser fundamental, que es su proyecto, el proyecto que presentan a una financiación.
Entonces, bueno, pues estos son consejos, clave 1, es decir, consejos de principio, ¿no? Bueno, la clave 2 que les planteo es ser contextuales, pero esto ya se lo estamos diciendo todos. Yo aquí les insisto y se lo organizo más, ahí tienen la presentación para en cualquier momento que quieran verla, ¿no? Ser contextuales, es decir, respetar a nuestros posibles lectores. Muchos serán o son nuestros evaluadores también, que si los respetamos a ellos, también a la gente que al final tengamos que evaluar, porque nuestro mundo como investigadores es un mundo en que trabajamos con nuestros pares. A nosotros nos evalúan, pero en algún momento también tendremos nosotros que evaluar a alguien. Entonces es jugar con un respeto general, el respeto de ser contextuales. ¿Qué quiere decir? Poner lo que nos piden. Si nos piden que pongamos tal cosa, no les pongamos otras cosas que no quieren. Lo que les decía antes, si la revista quiere nuestro perfil investigador, no metan toda la docencia, o no metan todos los cursos que han hecho desde que empezaron la carrera en adelante, incluidos varios de cocina y cosas que a veces se ponen, ¿no? Pues no hace falta. ¿Por qué? Pues porque genera ruido, eso les mandan ustedes un currículum lleno de ruido, entonces a lo mejor no se fija adecuadamente el evaluador o la persona que tiene que mirarles lo que hacen, no se fija en lo que tiene que fijarse, lo que tiene que fijarse es lo que ellos te están pidiendo que se fijen. Entonces, poner lo que pidan en relación con el objetivo propuesto, ¿no? No es lo mismo un currículum vitae para una revista, para una beca europea, para una beca en Latinoamérica, para Estados Unidos, para un proyecto español, para un proyecto europeo. Ténganlo en cuenta porque están ustedes metidos en la carrera investigadora y están en el camino de hacer la tesis doctoral, pero son ustedes ya gente que puede entrar, por ejemplo, en un proyecto, en proyectos de grupos de investigación, no como miembros del equipo, porque para ser miembros del equipo pues hay que ser doctores, hay que ser numerarios, etcétera, o tener una vinculación clara, pero sí en el equipo de trabajo. En el equipo de trabajo van a exigirles que les presenten un currículum adecuado. Y ese currículum, si es para investigación, les va a pedir investigación. Si es para otras cosas, les va a pedir la totalidad. Y ahora verán que es muy fácil con el CVN quitar de en medio la parte de docencia si no la quieren, o quitar de en medio la parte de cursos si no lo quieren, o toda una serie de méritos que los tienen ahí puestos. Lo mejor es llevarlo lo más perfecto posible y luego rápidamente sacar lo que les están pidiendo, ¿no? Bueno, es parecido a lo que les han dicho en otro momento. La presentación de un manuscrito para publicar. ¿Qué hay que hacer? Seguir las normas. Hay que seguir esto que tan finamente en latín se dice el ars citandi, el arte de citar, o la forma adecuada de citar. Hay que seguir la forma adecuada de citar. El otro día se lo dijo Manolo. Lo primero que les van a decir en un artículo que manden a una revista es que si no sigue las normas, adiós muy buenas. Pues esto es exactamente lo mismo, exactamente igual, ¿no? La finalidad es que no nos rechacen o simplemente no nos tengan en cuenta porque no nos adaptemos a lo que se nos pide, ¿no? Porque la forma es el primer filtro. Así funcionamos. La forma es el primer filtro. Ustedes pueden ser excelentes, tener unas excelentes ideas, pero si no lo hacen en la forma que les piden, pues a lo mejor sí se la tienen en cuenta, pero a lo mejor no se la tienen en cuenta en la misma medida que deberían de tenérsela, sencillamente por eso, ¿no? Como nos pasa a los profesores cuando un alumno tiene muy mala letra. Y eso hay estudios, ¿no?, que demuestran que un alumno con una letra preciosa tiene mejores notas que un alumno con una letra muy mala. ¿Por qué? Pues porque se abre el corazón de la persona al leer una buena letra. Eso, si trabajamos con ordenadores no es problema, porque todos tenemos las mismas letras en ordenadores, pero lo otro es así. Y eso es muy sencillo. Cuanto más trabas le pongas a un evaluador, cuanto el trabajo del evaluador resulte más arduo, pues probablemente la evaluación va a ir en detrimento tuyo. Entonces, bueno, pues ténganlo en cuenta, ¿no? Tercera clave, ¿no? Eficaces y previsores. Hay que ser eficaces y previsores, o sea, prepararlo con antelación, lo que les he dicho antes. Prepararlo con antelación, y ahora entramos un poco en la tipología de los currículos que puede haber. Se puede necesitar principalmente, porque cabe la posibilidad de que a lo mejor le pidan alguna cosa especial, pero si no, se pueden necesitar 4 tipos principales de currículum. 4, que tienen que ver con el tamaño. Entonces aquí pues sistematizamos un poco lo que hemos estado hablando. Puede ser el completo. En completo es evaluación de la totalidad de nuestros méritos.
En algunas becas es así, en algunos contratos es así, quieren verlo absolutamente todo. Quieren ver desde qué nivel tienen ustedes de idiomas, hasta qué formación han tenido, qué cursos han dado, por dónde han estado, incluso a veces pueden querer saber qué estancias han tenido en tales o cuales lugares que no tengan que ver directamente con lo científico. En algunos casos hasta te piden, que eso ocurre, qué hobby tienes. O sea, figúrense, eso pasa mucho en los anglosajones, ¿qué hobby tienes? Entonces pues te lo dicen, y tú puedes ir, pues a mí me gusta mucho nadar, o me gusta mucho no sé qué. Dicen, ¿esto para qué lo querrán? Pues lo quieren a veces, vaya usted a saber qué les ronda la cabeza, pero lo quieren, ¿no? Entonces, bueno, pues esto. Cuando se van a presentar a puestos de trabajo o algunos contratos o algunas becas que tienen muchos criterios de baremación y que hay mucha gente que lo quiere, pues cuando son muy competitivos le piden la completa y total inclusión de los datos que puedan haber, su carrera completa. Y entonces ahí conviene pues ser exhaustivos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la cosa más mínima que les pueda a ustedes parecer, un pequeño curso de no sé qué, es 0,1 punto que te coloca por encima de otros que no tienen eso. Entonces, bueno, pues ténganlo en cuenta. Por tanto, hay que pensar en hacer un currículum vitae completo. Segundo, el abreviado, que es el que destaca lo principal y tiene cierto detalle. Lo normal es entre 2 y 4 páginas. Un currículum entre 2 y 4 páginas. Ese es el abreviado, que claro, en 2 o 4 páginas hay opción a poner bastante información. Este, por ejemplo, es el que se suele pedir para los proyectos de investigación en España. Los proyectos de investigación te obligan a presentar el abreviado y si quieres presentas el completo. Y entonces, bueno, pues ahora veremos. En España, el abreviado con 4 páginas, que es el que les vamos a pedir, el que tienen que hacer, lo que pasa es que se lo vamos a pedir en inglés, pero es el CVA de 4 páginas, tiene un punto en que cuando te pasas de las 4 páginas ya te dice no válido para tal. Lo produce, lo genera, pueden salir 5 páginas, pero te dice que no es válido para presentar a convocatorias de investigación. Con lo cual, el propio currículum ya te está diciendo cuáles son sus límites, y entonces tú ya coges, quitas, supones. Pero quitas, supones no es que quites del currículum, sino que quitas ítems a la hora de generar el currículum en el CVN. Bueno, siguiente, es el resumido. El resumido es parecido a lo que a veces se llama un dossier. A veces, ¿no? Que es entre media y 1 página. Es un currículum que pueden pedir en algunas revistas. Cuando dicen breve currículum, breve currículum te están pidiendo 25, 30 líneas, 40 líneas como mucho. Entonces, pues ir pensando en tener eso, una especie de currículum entre media y 1 página. Curiosamente, también el CVN te hace algo parecido a eso, si lo pides adecuadamente y si le pones los parámetros adecuados para que te lo genere. Y por último, tienen ustedes el currículum que podría ser de nota de prensa, que también se lo piden, ¿no? Y es que, por la razón que sea, y eso puede ser que se lo encuentren pasado mañana, tienen que dar una conferencia en tal lugar o tienen que hacer una exposición en tal lugar y es, pues lo que sea, un museo o lo que fuera, y entonces te piden para el dossier de prensa, te piden una nota de prensa, 5 o 10 líneas, con los datos más relevantes, con lo muy relevante, que el primero es tu dirección, tu puesto de trabajo, tu línea de trabajo y tus publicaciones principales. Eso es resumido en 10, resumido en 20 líneas, ¿no? Entonces, esas son los 4 grandes posibilidades que tienen de que les exijan el currículum. Entonces, conviene tener esos 4 formatos. Porque si los tienen, es muy raro que necesiten otra cosa. A lo mejor lo único que necesitan es combinar, pero es muy raro que si tienen estas 4 propuestas les fallen y tengan que hacer algo distinto, ¿no? Bueno, y la clave 4, que es lo que nos ha llevado a que les pidamos el CVN y el CVA, es apostar por los estándares, apostar por lo que sea comparable. No se pueden ustedes figurar lo que son formatos de currículum al gusto de cada uno, porque muchas veces, lo que les decía antes, hay que ser contextuales. Ser contextuales es ponerse en los ojos del otro, y el otro es tu evaluador. Y entonces el evaluador de repente se encuentra con un currículum que
tiene un formato determinado y el otro tiene otro formato completamente determinado y el otro tiene un tercer formato y tiene que comparar todo eso y a veces es extremadamente complicado. Si tú les das el estándar, está con el mismo formato y le es muy fácil ir a buscar las cosas que quiere comparar entre unos y otros. Entonces, bueno, pues yo les digo, optar por los estándares es una ventaja. Y en España tenemos esos estándares, el CVN y el CVA. Y luego tenemos, a nivel europeo, tenemos los estándares europeos. Entonces también veremos uno de ellos, ¿no? Esto de los estándares europeos principalmente les sirve para buscar trabajo en Europa. Pero bueno, incluye también, puede incluir también todo. O sea, se puede utilizar también para, en vez de convertirlo en un currículum vitae de búsqueda de trabajo, convertirlo en un currículum vitae de investigación también, ¿no? Aunque ya han visto que desde el CVA les sale un CVA en inglés, es decir, un CVA que se puede perfectamente homologar y presentar en una convocatoria europea, porque les sale en inglés. Les sale en inglés todo en sí, ¿no? Todos los datos. Muy bien, pues pasamos al siguiente punto. Después de esta pequeña introducción, pasamos a CVN. Entramos en el CVN, estándar para la investigación en España. Está muy mejorado. Hace unos años era espantoso porque lo habían creado para ciencias de la salud y entonces pues muchos de los ítems tenían que ver con cosas de ciencias de la salud que no tenían nada que ver con lo que a nosotros nos interesaba, ¿no? Pero ahora sí, ahora permite, en fin, satisfacer desde luego muy claramente los tres primeros tipos. Y el cuarto tipo, entre 5 y 10 líneas, pues ya ven que es muy sencillo. Los tres primeros tipos de currículum vitae están perfectamente, se cumplen perfectamente con el CVN, ¿no? Utilizándolo de una manera o de otra, ¿no? Y casi todos los elementos posibles. A veces hay que buscarles una ubicación creativa, pero cabe la posibilidad en algún momento de poner algún criterio, cabe la posibilidad de encontrar el lugar, ¿no? Y bueno, pues tiene sus problemas y sus ventajas. Las ventajas, o mejor dicho, el primer problema es que es laborioso de rellenar, pero una vez que lo han rellenado, es muy sencillo, es muy versátil. Eso es una excelente ventaja, ¿no? Es quizá demasiado detallado para algunas convocatorias, por tanto, pero claro, también permite que le vayas quitando cosas para que no sea tan farragoso, ¿no? Se pueden incluir, bueno, ya les digo que ustedes se deben incluir, o sea, no solo se pueden incluir los índices de impacto de nuestras publicaciones, sino que en el caso de ustedes se deben incluir los índices de impacto de sus publicaciones, las citas, las reseñas, en fin, le exige que dediquemos un poco de tiempo, pero toda esa información la van a tener ahí puestas. ¿Y qué ventaja tiene? Pues que la tienen en un sitio y está digitalizado ese sitio, es decir, es información que luego pueden hacer un corta y pega muy fácilmente y ponerlo en otro lugar que para lo que fuera, el formulario que fuera, lo tengan que cambiar. Entonces es muy bueno pues poder contar con eso en un lugar, ¿no? Y lo que les decía antes, se genera en varias lenguas y es muy fácil hacer una versión abreviada, o sea, es muy fácil hacer un CVA. ¿Cómo llegamos? Pues podemos llegar por diversos lugares. Las bibliotecas universitarias nos suelen poner los recursos para prepararlo, entonces aquí les puse el enlace de la Universidad de Las Palmas, el de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna, que nos enlaza a todo esto, y el portal del investigador de la ULL, que también nos enlaza a todo esto. Aquí lo pueden ver, el portal del investigador. ¿Y cómo se hace? Pues nosotros podemos subirlo e incluir los datos desde aquí, o lo que yo les aconsejo, lo mejor, y que es lo que les hemos pedido en la actividad que tienen que hacer, crearlo desde el editor del CVN de la FECIT, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad, que este es el enlace, aquí lo tienen. Pinchan ustedes aquí y entrarían a generar su currículum vitae. ¿Qué encuentran? Pues lo primero que encontramos es esto, como esta página, con toda una serie que es el CVN y tal y tal, pero ustedes a donde tienen que ir es a editar. Acceden al editor, les van a pedir un correo electrónico y le van a pedir una contraseña cuando ya lo tienen. Y si no,
pulsan aquí si no están registrados y se registran. Y registran su acceso a su CVN. Es un poco pesado porque cada cierto tiempo, no sé si son 3 meses, le obliga a cambiar la contraseña. Y además les pide contraseñas raras, para que no se meta cualquiera. Figúrense que un hacker, que puede ser tu vecino de al lado que te odia y tal, o el investigador al que le estás pisando un poco las tales, pues consigue su acceso al CVN y se lo revienta completamente. O le pone cosas sutiles que luego va un evaluador y dice, este tipo es un majadero porque me ha puesto aquí cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que te controlan mucho y te obligan a cambiar la contraseña cada cierto tiempo. Es un poco pesado, pero bueno, yo se lo aviso, les va a dar un poco de guerra porque cada cierto tiempo les obliga a cambiar la contraseña. Bueno, cuando entran, ¿qué les pide? Pues los registros habituales, el nombre, el primer apellido, segundo apellido sí o no, aquí no es necesario, pero bueno, correo electrónico, el teléfono fijo y, bueno, la imagen esa para que no sea una máquina que esté creando entradas de CVN, ¿no? Y a partir de ahí llegan aquí, llegan al menú principal. Y el menú principal está dividido en toda una serie de ítems, ¿no? Que son estos que ven ustedes aquí, datos de identificación y de contacto, ahora veremos un poco, la situación profesional, la formación académica recibida, la actividad docente, en el caso de que la tengan, la experiencia científica y tecnológica y la actividad científica y tecnológica. Estos son los ítems principales. ¿Qué incluye? Pues muchísimos, pueden incluir muchísimos datos. Claro, sus estudios, sus doctorados, aquí si se dan cuenta estamos en el 3, en la formación académica recibida. ¿Y qué ponen? Pues sus licenciaturas, sus grados, lo que sea, sus doctorados, pero también los idiomas. Entonces ponen los idiomas que tienen ustedes y toda esa cantidad de datos. Luego, el punto 4, la actividad docente, si la tienen. Pues si están dando clase, ayuda a lo que fuera, en el caso de ustedes les puede a lo mejor tocar al dar alguna clase, les han dado una venia docente, pues incluyen esos datos y ya van rellenándolos para el futuro. Tiene muchísimos ítems la actividad docente. Lo van metiendo en los distintos puntos. Si ponen aquí que incluyen, pues también si dan conferencias, si dan cursos, etcétera, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Pues la actividad, la experiencia científica y tecnológica. Que vean que es distinto a la actividad científica y tecnológica. La experiencia científica y tecnológica son los proyectos de investigación, competitivos y no competitivos, porque podemos estar en competitivos o podemos estar en no competitivos. La propiedad industrial e intelectual, patentes y todos estos líos, la participación en grupos de I+D+I, todo eso pues lo pueden ir poniendo, ¿no? Y entramos en el punto 6. El punto 6 es el clave, es nuestras publicaciones, ¿no? Y ahí aparecen pues todos los indicadores de calidad que les decía. Y les doy un par de ideas al respecto, que es a lo mejor un poco redundante con lo que les ha planteado Manolo, pero aquí lo tienen en cuenta, ¿no? Deben de tenerlo en cuenta. No se olviden de rellenar el índice H, se lo pone ahí, índice H, pues no se lo salten. Es el primer ítem que aparece. El primer ítem que aparece en el 6, en la actividad científica y tecnológica, es índice H. Pues, mírenlo, producción científica lo primero, índice H, pues ponen su índice H, que al principio pues estará más cerca del 1, pero a partir de cierto momento pues se va subiendo. Ya saben cómo es. El 1 quiere decir que tienes un artículo que te lo ha citado una persona. Si tienen 0, quiere decir que pueden tener un artículo pero nadie lo ha citado, o 2 artículos pero nadie lo ha citado. Si tienen 1, índice H1, un artículo con una cita. Índice H2, 2 artículos con 2 citas, o más. Puede que un artículo tenga 3, 4, 5, 6 citas, pero y así va subiendo, va subiendo. Entonces, este índice H, pues como pueden ver, es un elemento que lo tienen que poner, no se lo olviden. Y no se olviden de ponerlo en el CVN que nos carguen. Aunque tengan el 0, pero pónganlo. Aunque tengan, sea el que sea. Porque ahora no están ustedes, no les vamos a evaluar su currículum, les vamos a evaluar
cómo incluyen los datos en su currículum. Esa es la idea. El currículum ya se lo tuvimos que evaluar cuando la entrada en el doctorado, recuerden, tuvieron que hacer un currículum. Y ya pasaron por ese primer trago, ¿no?, de revisión de su currículum. Pero aquí lo que vamos a intentar, o queremos ver, es que rellenan los ítems que corresponden, ¿no? Lo más operativo, y aquí les digo en humanidades, lo más operativo para no caer en el desánimo, porque hay un índice H que produce lo que luego veremos, JCR, te da tu índice H según JCR. Pero claro, el índice H según JCR, ahora me van a entender muy bien. El índice H en Google Scholar incluye todo lo que aparece en ese motor maravilloso que es Google. Google lo revisa todo, le da todas las vueltas y te dice, bueno, pues te han citado X veces. Cada una de las cosas que tú haces te lo han citado X veces. Pero JCR solamente hace el índice H de las revistas de JCR. O sea que si eres de ciencias, está relativamente, te puede salir relativamente bien el JCR, porque todo lo que hayas publicado esté en revistas JCR o en publicaciones JCR. Pero como los de humanidades no solemos, no nos resulta tan fácil encontrar... vamos a ver, se lo voy a explicar de una manera. No nos resulta fácil publicar en revistas JCR porque las revistas de humanidades no suelen estar en JCR, no suelen estar recogidas en JCR. Entonces, claro, no es un problema nuestro, es un problema de JCR. Claro, el JCR, ¿qué es? Pues el otro día les dijo quién lo había comprado. Era de Thomson Reuters y ahora lo ha comprado un grupo de inversores. Un grupo de inversores, ¿a qué le interesa al grupo de inversores? Producir dinero. Y producir dinero, por tanto, estamos ante una... JCR es una herramienta que produce dinero. ¿Dónde se produce dinero? Pues en medicina. Entonces, las revistas de medicina están todas en JCR y bien rankeadas. ¿Dónde se produce dinero? Pues en física, pues en tal. ¿Se produce dinero en las publicaciones de humanidades? Pues no se produce dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no aparecen en JCR o tardan muchísimo, aunque está cambiando la política de JCR. ¿Por qué? Pues porque se da cuenta que se le están escapando. Estamos en el mundo de Big Data, entonces en el mundo de Big Data ya puedes coger hasta lo pequeño, porque ya hay capacidad para incluir muchísimas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues se dan cuenta que hay poco dinero en humanidades, pero algo de dinero hay, ¿no? Entonces hay un pequeño nicho de explotación de todo esto. Entonces están empezando a incluir en JCR también revistas del contexto de humanidades. Bueno, pues perfecto. Ese es eso que conseguirá que a la larga nuestro índice H de Google Scholar se parezca cada vez más a nuestro índice H de JCR, sencillamente. Si no ahora, como les digo, para no caer en el desánimo, Google Scholar. El otro día les enseñó cómo buscarse en Google, bueno, les enseñó qué era Google Scholar. Les va a enseñar Manolo cómo activar su Google Scholar la semana que viene. Y activarlo ya es hacer público su Google Scholar. Privado está para todos, es decir, que cualquiera de nosotros puede poner en Google Scholar en el lugar, recordarán que lo hizo Manolo el otro día, puso mi nombre en un lugar y entonces llegó a mi página de Google Scholar, o mi lugar en Google Scholar. Si eso lo han trabajado ustedes, lo que pondrá ahí será lo que ustedes han hecho. Si no, cabe la posibilidad, como otro de los que he dicho, que incluya artículos de vaya usted a saber quién, que a lo mejor se llama 10 también, pero no tiene nada que ver con usted, que lo han metido allí. Y entonces, claro, no es la página que ustedes han revisado. Por eso es muy importante y es uno de los elementos a incluir en su CVN, que también sale evidentemente en el CVA, que es que confeccionen que se metan en su Google Scholar y gestionen sus citas y gestionen todo el material que hay ahí relacionado con ustedes. Que van a encontrar algo y si no, ya lo tienen puesto para cuando vaya encontrando Google. Google es la máquina, ya saben, la máquina que lo busca todo. Y la máquina que lo busca todo está dando vueltas en todo lo que se publica y se produce y lo indexa ahí, lo incluye ahí. ¿Qué es lo primero que busca la máquina Google? En academia y en ResearchGate.
Por eso les aconsejo que no solo sean en el perfil de Academia y el de ResearchGate, sino que vayan poniendo cosas que tienen ustedes. Y ustedes tienen cosas para poner en Academia y en el ResearchGate, porque allí no se mete solo lo que está publicado, también se incluyen, por ejemplo, las presentaciones, los pósters que hayan hecho en congresos, los PowerPoint que hayan hecho o los PDFs que salgan de un PowerPoint que hayan presentado en alguna cosa. Todo eso se puede poner ahí como drafts, es decir, como obras que no están publicadas pero que están a la lectura y de cualquiera. Entonces, pues eso rápidamente quiere decir que a los 2 días me lo hayan cargado en Academia y ya está Google Scholar dándole vueltas a aquello y poniéndoselo en su lugar, que a lo mejor no tendrá cita, pero a lo mejor tiene una cita X momento después, y ahí lo van viendo cómo va creciendo. Entonces es fundamental el índice H, ¿no? Con los problemas que ahora les he planteado un poco de los problemas del índice H, JCR o SJR y tal, que ahora lo iremos viendo, ¿no? Pues actividad científica, seguimos avanzando un poco. Se cuenta lo que vamos viendo, los índices generales de calidad, el índice H y publicaciones científicas técnicas, trabajos presentados en congresos, comités científicos, gestión I+D, estancias en centros I+D, producción científica, trabajos presentados en jornadas, otras actividades. Ahí va, está todo metido, todo puede ser metido, ¿no? Todo puede entrar en su CVN, todo lo que hayan hecho, si han ido a un congreso o han ido a lo que fuera, ¿no? ¿Qué hay que tener especial cuidado? Pues en los indicadores generales de calidad de la producción científica. Porque muchas veces la gente tiene el CVN, pero no incluye muchos de estos datos. Porque es lo que nos permite avanzar en todo esto. Indicadores generales de la producción científica, avanzar en nuestra cara, la cara que presentamos ante cualquiera. Pues esos indicadores son un texto que permite 3.500 caracteres. O sea que resumen en 3.500 caracteres lo que han hecho. Dicen lo que corresponda. En cada momento pondrán la cosa que corresponda, pero lo van incluyendo. Por ejemplo, su índice H, las citas que tienen, las total views, esto es altmétrica, lo que el otro día habló Manolo. No son métricas como tal, sino métricas alternativas. Las veces que te han mirado lo que tú has pinchado o cargado en Academia, eso en principio no vale. ¿Qué valor tiene que te hayan habido gente que esté ojeando por ahí a ver qué es lo que has cargado? Bueno, pues no tiene valor, es una altmétrica, es una métrica alternativa, pero la pueden poner, ¿por qué no? Y ponen, claro, por supuesto, su lugar. Sus publicaciones, en fin, hacen una especie de resumen que como máximo permite 3.500 caracteres de los índices generales de calidad. Ese es el asunto. ¿Para qué sirve esto? Pues para sacar los índices generales de calidad muy rápidamente en un CVE. Por ejemplo, y aquí por supuesto, ¿no? Entonces yo les aconsejo muy fervientemente que además del índice H incluyan los indicadores generales de la calidad de la producción científica. Que esto es una especie de resumen de todo lo que viene después. ¿Sí? ¿Esto se genera automáticamente? Sale un estas cosas que están viendo ustedes, pues les sale uno y lo van rellenando. Empieza. Sí, claro. No sale. Porque lo rellenan ustedes. Esto, yo les aconsejo que tengan 2. Que tengan uno en español y otro en inglés. Les vamos a pedir que el CVA, estos índices generales de calidad, estén en inglés. Porque ¿qué es lo que ocurre? El CVN le dan ustedes a la banderita y les sale en inglés. Pero si los índices generales de calidad pone 7 tesis doctorales, pondrá 7 tesis doctorales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen un pequeño archivo aparte para el caso de que lo necesiten en inglés. Como lo que van a necesitar en inglés son solamente, de estas cosas solamente 2, que es los índices generales y luego el resumen final que pone el resumen, pues son esas 2 cosas.
como máximo 3.500 caracteres, es decir, que es relativamente poco. Y es relativamente fácil esto transformarlo en una cosa en inglés que cortan y pegan dependiendo de la necesidad, dependiendo de que tengan que generar un CVN en inglés o un CVA en inglés o que lo tengan que generar en español. Muchos en ciencias directamente no lo generan en español, lo hacen todo en inglés y se acabó. Así están funcionando cada vez más en ciencias. Pero nosotros, claro, queremos tener un currículum en español, no solo en inglés. Entonces, pues ya les digo, estos son los dos ítems que tendrían que traducir y intercalarlo dependiendo de que quieran hacerlo en inglés o quieran hacerlo en español. Porque los demás salen perfectamente. Si es un artículo, pues no van ustedes a poner el artículo. No le van a poner el artículo si el título, porque a veces hay gente que se le va la cabeza y es un artículo en español y te lo ponen el título, te traducen el título en inglés para hacer un un currículum vitae en inglés y te traducen, y es un artículo que trata del cultivo de la papa en no sé qué y ponen ahí the cultivation of the papa en no sé qué, y te vamos a ver, no, perdona, esto lo has publicado en español te sale en el CVA en inglés, aunque sea en inglés, porque no vayas, porque ¿qué ocurre? Pues que si no se piensan que has publicado toda tu producción en inglés, no, tu producción está publicada en español, y ahí se pone en español, y todo eso como traduce las cosas, las posiciones y tal, pues te queda bien, pero esto que hemos visto antes, que son los indicadores generales de la calidad de la producción científica, pues no, esos indicadores, como es un texto más largo, es conveniente tenerlo en los dos idiomas, y nosotros lo vamos a pedir en los dos idiomas, porque como le pedimos un CVN en español y un CVA en inglés, pues para el CVA esto debe de estar puesto en esa lengua, que es la del intercambio internacional. Si hubiera sido hace 100 años, le hubiéramos pedido que lo escribiera en latín, ¿no? Pero ahora pues no. Ahora nuestra lengua vehicular es el inglés. Bueno, aunque si van a pedir una beca en francés, en Francia o en lugares francófonos, pues ya saben que les puede salir el CVN, les puede salir en francés. Entonces, pero eso ya son casos particulares. Lo normal es que tengan ustedes estas dos, uno en inglés y otro en español, ¿no? Bueno, ¿qué necesitamos más? Los datos para que se acceda rápidamente a identificar sin ambigüedades nuestras publicaciones, que es pues el ISBN, el ISSN y el DOI. Y vean cómo sale. Se abren los campos, dense cuenta que hemos tocado, y hay posibilidad de más campos, pero se abren los campos de identificación de la publicación, y el primer tipo de identificador que sale es el DOI. Si lo tiene, lo pone. Suele haber cada vez más, las revistas cada vez más tienen DOI. Tiene esa ventaja el DOI, es que tú lo pones en internet y va directamente al enlace de ese artículo, en los repositorios o en donde sea, ¿no? Entonces es muy fácil, ¿no? Pero bueno, si es un libro, ponen el depósito legal y pueden poner la dirección de ese tal, la ciudad. Lo único que tienen que hacer es añadir identificadores. Pinchan aquí, les sale otra lista y les sale otro. Y siempre hay aquí tienen DOI, pero siempre hay una posibilidad de que ponga otros. Y siempre hay la posibilidad de meter más datos, para que la identificación sea muy clara. Otro asunto, indicadores de calidad en nuestras publicaciones. Y esto hay que cuidarlo detalladamente. Y para el control que tenemos que hacer sobre su currículum, pues hacerlo detalladamente. Por lo menos para las publicaciones que queremos incluir a evaluación y todo esto que nos encontremos, ¿no? Tiene una ventaja el CVN, que es que te puedes graduar las publicaciones por su relevancia. Tú si pones aquí publicación relevante sí, te las pone delante. Si la dejas sin nada, te las pone en medio. Y si pones no, te las pone al final. Entonces hay publicaciones que a lo mejor pues no son muy relevantes. O mejor dicho, a lo mejor tienen publicaciones que son muy relevantes o van a tenerlas en el futuro, porque esto es información para el futuro. Las relevantes no se olviden de poner el sí, porque serán las primeras que salgan. Y las primeras que salen son las que tienen el número primero en la lista y son las primeras que va a haber un evaluador. Y ahí pues
lo colocan, que organizan por las relevantes por fechas. Esto es como funciona esto, de relevantes por fechas. Entonces, pues el evaluador, cuando revise su currículum, va a poder ver dentro de las relevantes por fechas cuáles son las que ustedes estiman que son las mejores, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que se pueden poner citas extensas, en fin, cabe la posibilidad de poner de todo. Vamos a entrar en la parte que corresponde a los índices de impacto, que es lo siguiente que van a, cuando estén traficando con el CUN, pues pinchen ahí índices de impacto. Y pueden, con el añadir, les salen más y más y más. Fuente de impacto, y entonces aquí la fuente de impacto, JCR, SJR, toda una serie, y otras. En ese otras es donde nos ponemos cuando no está en JCR o lo que fuera. La categoría, es muy importante la categoría, pónganla, porque no es lo mismo la categoría sociología que la categoría economía o que la categoría lo que fuera, ¿no? Porque las revistas están, hay un ranking de revistas por categoría. Entonces, esto es lo que quiere decir por la posición de publicación y el número de revistas en categoría. Y puede ocurrir que ustedes publiquen en una revista, nosotros tendemos a publicar en contextos interdisciplinares, ¿no? Entonces, los contextos interdisciplinares puede que sea una revista que incluya cosas de sociología y cosas de educación, por ejemplo, incluyan cosas variadas. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que está rankeada en la categoría sociología, pero también está rankeada en la de educación. Y cabe la posibilidad de que para sociología tenga una posición 127 de 200 y en educación tenga una posición 5 de 200. ¿Dónde les gustaría a ustedes estar? Pues en lo más alto de la posición. Porque lo suyo es poder poner aquí revista dentro del 25%. ¿Qué quiere decir? Cuartil 1. Uno de los elementos de ubicación del impacto de una revista es en el cuartil en que se sitúa. El 25% de arriba, evidentemente, es cuartil 1. El siguiente 25%, cuartil 2. Lo peor, las del fondo, que son cuartil 4. Y a veces se pueden encontrar ustedes que la revista no es de cuartil 1, es de decil 1. Decil 1 quiere decir que está entre el 10% mejor, está muy arriba. Pues claro, ahí no dejen de dejarlo claro. Pero eso se ve muy claramente en la posición de publicación respecto del número de revistas en la categoría. Busquen la categoría. Como en algún caso a lo mejor no tienen ustedes publicaciones y van a optar por el 1A ese que les dije, pues revisen un autor bueno que les guste, sobre todo si es un artículo interdisciplinar, a ver en qué categoría está mejor posicionado. Artículos de estos que son historia, pero a lo mejor son también historia económica, y a lo mejor los han metido en economía, quizá. Entonces en economía está la revista en una posición muy mala, pero en historia está en una posición muy buena. Pues jueguen con eso, ¿no? Las citas, las fuentes de citas. Esto es muy fácil con JCR. Con JCR lo único que tienes que poner aquí es pinchar y poner JCR y citas. Las citas que te digan JCR que tiene. Recuerden, las citas que te digan JCR que tiene son las citas en JCR, no las citas totales de eso. Entonces ahí te estás estrechando tus opciones de cita. Sobre todo nosotros. Los de ciencias no. Los de ciencias, JCR está metido todo, ya se lo dijo muy claramente Manolo con aquel símil que hacía entre el caserío y Manhattan, ¿no? Pues los de ciencias son Manhattan y está ahí todo metido y todo trabajado, y JCR incluye todos esos datos, pero nosotros no. Entonces, bueno, pues las fuentes de citas, a veces, esto no nos es suficientemente probatorio y tenemos que dar algunos resultados relevantes. Resultados relevantes es lo mejor que tengan de ese. Y dense cuenta que estamos en cada uno de sus artículos. O sea que para cada uno de sus artículos pueden incluir todo esto. Para cada uno, puesto que nos hemos metido aquí, a añadir índice de impacto,
y citas y tal de cada uno de sus artículos, cada una de sus producciones. No sé si se dan cuenta la cantidad de información que pueden ir metiendo en su CVN, que pueden necesitarla o pueden no necesitarla. Esta información no les va a salir nunca en el CVA, en el abreviado todo eso se lo traga, pero en el CVN sí que la incluye toda. En el abreviado a lo mejor no da más que JCR, no da más que un ítem determinado, pero en el otro sí. Resultados relevantes, ahí pueden poner las citas. Por ejemplo, cuando no sea la fuente JCR, es decir, que no sea una publicación de JCR, pero ponen ustedes las citas más relevantes que hayan conseguido. Tienen ustedes un artículo y de repente lo citan en una... Generalmente solemos poner, nos agrada enormemente poner citas en inglés, ¿no? Porque quiere decir que nos ha leído alguien, ¿no? O ya eso entra dentro de la... no sé cómo llamarlo, de un ego desviado, podríamos decir, que es cuando ya empiezas a meter ahí citas que ni tú entiendes, porque están en chino, por ejemplo. Entonces eso ya es decir, bueno, esto ya es maravilloso, porque ponen ahí unos caracteres incomprensibles que quiere decir que alguien te ha citado. ¿Cómo has llegado tú a saber que alguien te ha citado? Pues por el Google Scholar, por no sé qué, pero tú no tienes ni idea de nada de lo que hay, ni de cómo se llama el artículo, porque está escrito en chino, pero claro, te han citado y aparece tu cita porque es un libro en español, digo, un artículo en español que pone tal, entonces lo ve ahí en Google Scholar, te lo coloca allí, tú pinchas y dices, bueno, pues me ha citado alguien. Ahora siempre tenemos la posibilidad, ya saben, que yo no sé cómo vamos a pagar a Google lo que hace por nosotros, con el traductor de Google. Porque cogen ustedes el trozo chino, lo ponen en el traductor de Google y les sale una aproximación más o menos de qué iba esa cosa, ¿no? Ponen los caracteres allí y le dice, pues tal, generalmente dice una cosa bastante incomprensible, pero que ustedes sí que lo comprenden, que es más o menos una construcción rara. Pero esa construcción rara en español más o menos les indica que se trata de algo tal, entonces ya más o menos lo van sabiendo, ¿no? Y bueno, ventajas de estos Google, nos arregla la vida de una manera maravillosa. Porque si no, tendrías que encontrar un amigo chino que te dijera qué es lo que viene a querer decir aquella cosa que ves allí, ¿no? O en ruso, que también ocurre, o en tal, que pueden encontrar. En arqueología es muy común que te cite un ruso. Vamos, que claro, pues porque está en un yacimiento que se parece mucho al tuyo y ha publicado una cosa que tú le has puesto ahí una foto que la entiende, aunque no entienda el español, y dice, bueno, esto se parece mucho a lo mío, entonces lo cito. Pero claro, ustedes no saben el contexto, pero es una cita en ruso que la ponen ahí, vamos, yo la pondría si la tuviera, evidentemente. No solo las del inglés o el francés o el tal, o el alemán, sino también resultados relevantes, lo ponen ahí. Resultados relevantes, que le hayan hecho una reseña, que a veces ocurre, que le hayan hecho una buena reseña, o que los libros, si por ejemplo en vez de ser un artículo fuese un libro, pues que el libro tenga una reseña. Incluso yo, si hasta estratégicamente pondría allí, que eso queda siempre muy bien, y en la reseña dice, este libro es maravilloso, o sea que, pues entrecomillado el dato de la reseña, como esto además, los resultados relevantes, ya pueden ustedes escribir todo lo que quieran, que no tiene tope, o por lo menos yo no se lo he encontrado todavía, pues ahí pongan lo que estimen conveniente, lo que están vendiendo. Me pongo así un poco mercantilista, pero están vendiendo su producto, ¿no? Están vendiendo el impacto de lo que ustedes hacen, ¿no? Y muchas veces los evaluadores están en una tesitura extraña, que es que tienen que evaluarles a ustedes junto con mucha gente que a lo mejor no son exactamente de lo mismo, es decir, que los evaluadores pueden tener una subdisciplina que conocen bien un contexto de investigación determinado, pero le sacan de ahí, a lo mejor no lo conocen tan bien, pero si de repente encuentran que le ha citado una persona relevante, dicen, bueno, pues esto, un poco de criterio de autoridad, dice, yo no sé exactamente este hombre de qué está hablando, esta mujer de qué está hablando, pero es que el catedrático de no sé qué le está diciendo que esto es bueno, o por lo menos lo cita. Y entonces, son elementos. Y no sé si se dan cuenta la potencia que está empezando a tener un currículum vitae a la hora de enseñar su cara, ¿no? Y claro, lo que les decía, permite incluir como fuentes de impacto JCR, Scopus, INREX y otros. En fin, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues evidenciar de la manera más clara
lo que mejor refleje el impacto que nosotros entendemos de nuestra publicación. Entonces yo les he puesto aquí un caso específico mío, ¿no?, que es discrepancias entre JCR y Scopus. Scopus es SJR, son los dos grandes que hay ahora mismo. JCR ha sido el más grande y Scopus pues está empezando, Scopus SJR está empezando a comer en parte el terreno, y en parte JCR está empezando a meter humanidades y más cosas porque los otros lo están haciendo. Es la inclusión de muchas más revistas. Entonces están, claro, buscando datos y más datos. Yo aquí les enseño un campo de estos, cómo se puede rellenar. Miren cómo es un artículo que se llama La visibilización de las minorías religiosas en España, un artículo en inglés, en una revista que se llama Social Compass, de 2010. Entonces, bueno, pues ven cómo está relleno. Artículo científico, fecha de publicación 2010, título de la publicación, el título que tiene, revista, tipo de soporte revista, nombre de la publicación, Social Compass, editorial Sage, volumen 57, número 2, página inicial 253, página final 267. Esto es lo que normalmente se suele poner en un currículum. Pero aquí, ¿qué empezamos a poder meter? Bueno, estos de los autores por orden de firma es... muchas veces no publicamos nosotros solos, sino que publicamos con una serie de otros autores. Pues ahí pueden empezar a meter uno, otro, el primer firmante, segundo firmante, tercer firmante, cuarto firmante, quinto firmante. Y vean que sale aquí autor de correspondencia. Esto es un elemento que a veces es muy importante, porque el autor de correspondencia tiene una posición relevante, que es... en el artículo aparecen 15 firmantes, pero hay uno que dice, para la correspondencia mándeselo a esta persona. Esa persona es la que más conoce de qué va ese artículo, que a su vez generalmente puede que haya sido la persona que ha hecho más en ese artículo. Pero son artículos que entremezclan trabajos que a lo mejor son analíticas de uno, no sé qué tal, y el que ha puesto un poco de orden ahí. Por tanto, es la persona que puede, digamos que, estar en una posición de cierta relevancia en relación con el artículo. ¿Esto les suena a ustedes a chino? Pues no vayan a pensarlo, porque ustedes pueden presentar una tesis normal y una tesis por compendio de publicaciones. La tesis por compendio de publicaciones, ¿quién puede defender la inclusión cuando son muchos firmantes? Pues el autor o autora de la correspondencia y el primer firmante o en posición de firma relevante. Sí. ¿Y qué ocurre si cuando tú estás rellenando ese currículum y pones autor de correspondencia, da la casualidad que uno de tus compañeros está rellenando también un currículum y se pone a sí mismo como autor? No, es que tienes que poner quién es el autor de correspondencia. Es que claro, en el artículo sí, pero si lo pongo, aparece uno. ¿Lo pone la otra persona? ¿Quién es el autor de la correspondencia? Es que eso aparece en el artículo. O sea, en el artículo publicado se dice la correspondencia a tal persona. Pueden ser uno, pueden ser dos, bueno, pues puede caber la posibilidad de que hayan dos que sean los autores de correspondencia, pero no suele haber más. Hay primer firmante, segundo firmante, etc. Entonces, eso determina quién lo utiliza. Y si ustedes van a hacer una tesis por compendio de publicaciones, tienen que conseguir que todos los autores les reconozcan a usted la posibilidad de que lo presente, porque quien lo presenta, el artículo no lo puede presentar otra persona. O sea, tienen que reconocerle a ustedes que para tesis por compendio, ese artículo será usted el quien lo presente. Entonces, bueno, pues funciona así. ¿Esto para qué es? Pues para que el evaluador sepa en qué posición estás en relación con un artículo. Porque claro, puedes estar de cuarto firmante, o puedes estar de primer firmante, o puedes estar de segundo firmante, o puedes estar de último firmante. Entonces, eso también queda muy claramente reflejado en el CVN, según la posición en la que esté tu nombre en esa lista. Claro, aquí, como soy un único firmante, pues estoy en posición 1, pero si hubiera dos firmantes y yo fuese segundo, estaría en posición 2, y si fuera el cuarto, porque fuéramos 4, y yo estuviera en cuarta posición, yo tendría que poner ahí 4 y por delante de mí había 3 más. Entonces, eso es muy fácilmente evidenciable al revisar el CVN, que es justamente lo que hace falta. Lo que hace falta es que se cree un CVN lo menos ambiguo posible, lo más claro. Y si... ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que yo creo que por ahí van los tiros de tu pregunta.
que no seas el primer firmante, o mejor dicho, que un colega tuyo no sea el primer firmante y se ponga como primer firmante en el CVN. Pues ahí ya estamos, que esto es un pacto de sangre como el que están, por lo menos los de La Laguna, tienen que firmar con sus directores y con lo demás. Tienen ustedes que se les presume la honradez, o sea, los datos del currículum son reales, auténticos y confirmables, y no consiste, claro, como les pillen, les funden. O sea, lo primero, como hagan una cosa de esta, se pongan en un lugar que no es, o metan ahí un artículo que no han escrito ustedes, pero para que crezca el currículum y lo detecten, que es ahora cada vez más fácil de detectar esas cosas, puesto que nos meten en muchos casos y herramientas para detectar ese tipo de cosas, pues ya saben que les han sacado fuera por eso, por un problema de honestidad profesional. Entonces, bueno, pues ya saben, pongan ustedes su lugar. Ese es y mucho cuidado con la honestidad, porque por lo menos los de La Laguna han firmado un documento de buenas prácticas. Yo me figuro que en Las Palmas lo habrán hecho lo mismo. Un documento de buenas prácticas en que ustedes se han comprometido a no, en fin, no plagiar, no sé qué, pero también no hacer este tipo de cosas. Es decir, no poner méritos que no tienen ustedes en su currículum. Que hay gente que lo hace, claro, y los pillan y hay gente que coge, que es relativamente sencillo, si tienes un poco de habilidad, coges un certificado y pones ahí, ¿qué tal? O gente que, eso ya debe ser más complicado, pero que pone doctor ingeniero en no sé qué y no ha hecho ni la carrera y pone su nombre y tal. Bueno, pues eso es un pirata completo y que entra dentro de las revistas depredadoras. Lo que debe de hacer esa persona es todas sus publicaciones ponerlas en revistas depredadoras. Eso sería el perfecto currículum de alguien así, pero claro, no estamos funcionando con eso. Uno de los elementos clave es justamente la honestidad en la investigación, y esa honestidad en la investigación por parte de ustedes también les puede llevar a exigir esa honestidad de la investigación en los equipos en los que estén. Es decir, que si se han trabajado ustedes el artículo, que hagan el favor de ponerles en el primero o en el segundo. No que resulta que el que más trabaja, como se hacía antes, cuando yo estudiaba, cuando tal, muchas veces el último firmante era el que de verdad había trabajado y todos los demás eran una retahíla de sus jefes por encima, ¿no? Y claro, decías, bueno, ¿y esto qué es, no? Pero claro, los jefes normalmente, ¿qué hacían? El autor de la correspondencia era el último que había ahí porque era el que se sabía lo que había allí dentro metido. O sea que si tenían que hacer correspondencia, el autor de la correspondencia a lo mejor era el último firmante. Pero por eso pone aquí autor de la correspondencia o no. Porque a lo mejor estás en último firmante porque siguen los métodos antiguos de modelo burocrático piramidal de investigación, pero resulta que están poniéndote a ti como autor. O sea, el autor de la correspondencia eres tú, aunque seas el último firmante, estás en una posición relevante. Entonces, por eso están estas cosas, ¿no? Que a veces se nos escapan y dicen, ¿qué importará el autor de la correspondencia? ¿Qué importará? Sigue importando, porque es el interlocutor para cualquiera en relación con ese artículo. Pueden haber varios interlocutores, pero es así, ¿no? Bueno, y más datos, la posición de firma. Primero, el número total de autores, les vuelve a exigir, el grado de contribución, autor o coautor de un artículo en revista con comité evaluador de admisión externo. Ahí ya te está diciendo qué tipo de revista es. ¿Tiene evaluación externa? Eso lo veremos en la siguiente sesión. ¿Tiene evaluación externa o no tiene evaluación externa? Si tiene evaluación externa, la calidad de la publicación es mayor. Si no tiene evaluación externa, pues ¿qué ha ocurrido? Pues que a lo mejor en un par de amigos te lo han metido, o tu jefe te lo ha metido sin mirar de qué va, ni qué calidad tiene, ni nada, solamente porque eres su discípulo querido y apreciado. Y nadie ha revisado. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ciencia, bueno, en esto que estamos viendo, en el mundo académico, cuanto más se evalúe, cuanto más ojos haya, más en teoría, los criterios son más neutrales. Entonces, un artículo en revista con comité evaluador de admisión externo tiene unos elementos de mayor neutralidad que el comité evaluador sea el director de la revista, que resulta ser tu director de tesis. Entonces, pues, claro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando si buscan un compendio una tesis por compendio, no vayan a poner
un artículo de la revista de su jefe, porque a alguien le va a oler mal. Dicen, bueno, esto. Y mucho menos 3 artículos en la revista de su jefe. O sea, que presentan allí una cosa que no ha evaluado nadie ni ha mirado nadie. ¿Por qué le gusta tanto, en ciencias gusta tanto una tesis por compendio? Pues porque están exigiendo normalmente un nivel de impacto de la publicación y de calidad de la misma mayor que el de una tesis del otro tipo. La tesis del otro tipo, que tiene 3 lectores. Bueno, en nuestro doctorado tiene 5 porque los de la Universidad de La Laguna nos adaptamos al sistema de la Universidad de Las Palmas, que utiliza 5 miembros del tribunal, ¿no? Tendríamos 5, pero normalmente en la Universidad de La Laguna tenemos 3, las demás tesis. 3 personas que te leen la tesis, además de tú mismo o tú misma, y a lo mejor porque tu director ha tenido la habilidad de leerlo con detalle, tu director o tu directora, y quizá si tu director o directora ha dicho, mira, esto convendría que le diese un vistazo a otro, pues otro. Entonces estás trabajando en La Laguna, el sistema normal, no nosotros. Sistema normal 3 más director, más tú y más otra persona, como mucho 6. En tribunales de 5 son 5 más director, más tú, más una persona más si la hay. Eso sería una tesis que van a leer menos de 10 personas. En cambio, por compendio de publicaciones, si presentas 3 JCR primer cuartil, puedes además poner ahí qué impacto ha tenido tu publicación, cuántas citas. Entonces ya no estás trabajando, tu tribunal no está trabajando con evaluar una tesis doctoral en que somos nosotros 3 los que la evaluamos, sino evaluamos una tesis doctoral que a su vez ha tenido 50 citas o 20 citas o 30 citas, cada uno de los artículos que forman ese compendio. Se dan cuenta que tienen una cierta ventaja, tienen un cierto inconveniente, y es que no has hecho una tesis doctoral como tal, has publicado 3 artículos y lo que has hecho es una pequeña introducción, en fin, darle un poco de orden a esos 3 artículos. Pero claro, cuando tienes una línea de investigación clara que ha generado esas publicaciones, pues tiene su lógica y desde luego mucha lógica en ciencias el compendio de publicaciones. En compendio de publicaciones, ¿qué es importante? Pues que haya un comité evaluador externo, por supuesto, es un criterio fundamental. Pero claro, las JCR en los cuartiles más altos siempre tienen evaluaciones externas, lo que se llama evaluación por pares ciegos. Pares ciegos no solo es un comité evaluador de admisión externo, es decir, que no son los propios que llevan la revista los que te evalúan, sino que te evalúan de modo ciego. A ellos les llega un artículo que no tiene ninguna identificación. La evaluación de un artículo se hace por pares ciegos, les llega sin ningún dato de esa persona, de autoría. Ya se irán acostumbrando a que cuando mandan un artículo a una revista, ahora cada vez más es evidente, y eso quiere decir que la evaluación es ciega de esta manera. Lo que les dicen es, manden ustedes el artículo tal y como lo quieren, y luego manden un artículo en que hagan desaparecer todo dato de identificación, todo dato que pueda identificarles a ustedes. Entonces tienen que, si se han citado, quitar su cita, quitarlo tal, decir, en la excavación esta que estuve, no sé qué, no, esa excavación, esa nota de la excavación la quitan. Todo lo que pueda al evaluador darle alguna pista de quién eres, porque va a evaluar como si no te conociera, sin saber quién eres. Y luego son doble evaluación. Normalmente, eso es lo mejor que puede ocurrir en una revista. Doble evaluación, o triple en algún caso, ¿no? Doble evaluación es que hay 2 evaluadores que te miran sin más. Tú no sabes quién te ha evaluado y ellos no saben quién eres tú. Ese es el perfecto procedimiento. Ya vieron que Manolo les explicó que generalmente, como estamos en humanidades, en campos pequeños, pues generalmente sabemos o intuimos bastante quién puede ser la persona que estamos evaluando, ¿no? Pero hay veces que no lo sabemos. A mí me ha pasado con una evaluaciones de estas en que te encuentras, me llevo una revista, te encuentras en que te dice el evaluador, pues este artículo tiene un problema enorme, y es que no cita a la persona más indicada de tal, que resulta ser el autor del propio artículo. Entonces, claro, ya evidentemente ya sabes que, lo que ha dicho, bueno, y dice, pero este incompetente, ¿qué ocurre? Que no cita el libro fundamental, que es el libro de Perico, no sé qué, que claro, él no sabe quién es el autor del artículo.
Claro, es el perico este que ha quitado el libro porque se lo has exigido para que sea ciego la evaluación. Entonces, bueno, pues este procedimiento. Claro, vale mucho más comité evaluador de admisión externo que no lo tenga, ¿no? Luego el ISBN o el ISSN, si son revistas ISSN, el DOI, que les he dicho, el DOI, que es este número que ponen ustedes en internet, DOI, el IED, no sé qué tal, y ¡pam!, directamente les lleva al propio artículo, ¿no? Depósito legal para las cosas españolas, bueno, ciudad de publicación, país de publicación, esto más bien tiene que ver con los libros que con las revistas, ¿no? Y luego empezamos con los índices de impacto. Metemos fuentes de impacto. Aquí les he puesto, para les he puesto 3, que es lo que vamos a ver. Una en otros, que es un índice de impacto SNP, que a veces, bueno, pues lo pueden encontrar. Hay muchos índices de impacto, muchos, bueno, tampoco muchos, pero unos cuantos. Pero desde luego los principales son JCR y SJR, o sea, Scopus y WOS o World of Science. Y luego hay otros. En este caso he cogido SNP, que es uno de ellos. Categoría Sociología, índice de impacto 0749. ¿Qué ocurre con este? Que no tiene las posiciones de publicación. En cambio, Scopus tiene posiciones de publicación. Entonces, SJR o Scopus, categoría Religious Studies, perfecto, es su lugar, pero Religious Studies no existe en JCR como categoría. Porque no hay... ese es un campo de humanidades, un campo de ciencias sociales humanidades que ellos no incluyen, pero sí que lo incluyen en SJR. ¿Se dan cuenta ustedes la diferencia que hay entre SJR y JCR, o sea, entre Scopus y VOS? Que es que en JCR se meten muchísimos, o sea, está mucho más pensado para ciencias y estrictamente las ciencias sociales, y no para... los terrenos limítrofes que pueden ser más cercanos a las humanidades. En cambio, SJR, Scopus, incluye pues estas categorías como esta de Religious Studies. Entonces, fíjense las posiciones de una revista en una u en otra. Vemos primero la de abajo, JCR. En JCR está la revista que hemos visto que se llama Social Compass. Pero, ¿dónde está? Está en la categoría Sociología, dentro de la edición de Ciencias Sociales, categoría de Sociología, posición de publicación 113 de 132. ¿Revista dentro del 25%? No, perdonen, esta no está en el 25%, está en el fondo del todo, o sea, en el inframundo de sociología del JCR, 113 de 132. Menos mal que no está en el 132, que es la última, pero que está muy cerquita de la última. En cambio, ¿qué ocurre con SJR, la misma revista en Religious Studies, que está en 16 de 358? O sea, decil primero, o sea, está entre el 10% de las mejores revistas de Religious Studies. Pues claro, estas sí, revistas dentro del 25% y suenan las castañuelas. Claro, pues tengan ustedes eso en cuenta, que puede que resulte que la revista esté posicionada de una manera en una categoría y posicionada de otra manera en la otra. ¿Yo qué es lo que he hecho aquí? Incluir todo. Y si hubiera más posiciones, pues las pondría porque le puedes poner más otros y tal. Pero ya se dan cuenta de que no quiere decir exactamente lo mismo una y otra, dependiendo de si la revista está en un cuartil o está en el otro cuartil. Claro, en una está perfectamente posicionada y en otra está muy mal posicionada. Publicación relevante, sí. Y luego, entonces, unas cuantas citas aquí puestas, que bueno, pues, incluidas algunas que tampoco entiendo, ¿no? Erijoyen, Arteco, Bici, porque está en euskera, entonces pues tampoco lo entiendo, pero ahí lo pongo, ¿no? Porque si lo ha citado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se lo paso rápidamente, pero es los problemas a la hora de visibilizar el impacto, y es esto que les he contado rápidamente, pero con más imágenes. JCR, esto es JCR, Web of Science, el Journal Citation Reports, que es lo que quiere decir JCR de la Web of Science. Y entonces pues ven el artículo, ven el autor, ver el ORCID y tal, pues te lo pinchas aquí y lo ves, y luego pues dónde está, en el infierno, Q4, ahí te lo dice muy claramente y tal.
Y entonces, pues Social Compass, aquí les he hecho un poco de... para que vean las métricas son muy complicadas, estas métricas que hacen ellos, que es que cruzan las citas unos y otros y entonces te dan las métricas de la revista. Entonces, bueno, pues aquí ven unas cuantas métricas. Aquí ven la propia página web de Social Compass y una de las características, más datos sobre, si quieren pues lo revisan porque lo tienen ahí en la presentación, pues pueden ver asuntos de estos en relación con el impacto. Les he explotado adecuadamente la Web of Science para que vean por dónde anda. Y luego Scopus, las posibilidades de Scopus. Y entonces, ¿qué áreas tiene Scopus? Pues Arts and Humanities, Religious Studies. Pues sí tiene una serie de áreas de humanidades y dentro de esas áreas de humanidades una específica sobre estudio de Religious Studies. También está en Social Sciences Anthropology y también está en, bueno, claro, normal, porque en la otra estaba en Sociología, también está en Sociología y Ciencia Política. Y dependiendo de dónde anda, pues te da una métrica diferente. Hay que coger la mejor métrica que les den. Entonces, bueno, pues aquí ven las métricas por años, todo esto cruza los años, ya como tienen que verlo para el CVN de ustedes, pues ya la mejor manera de entrar en todo esto es meterse y cacharrear para verlo. En la universidad, para nosotros hacerlo aquí en La Laguna, tenemos que hacerlo desde un punto que sea de la Universidad de La Laguna, porque todo esto es de pago. Entonces tienen que hacerlo desde la universidad. O si tienen el modo ese que hay desde casa para meterse, pero que tienen que hacerlo identificándose como usuario de la Universidad de La Laguna. Ustedes son usuarios de la Universidad de La Laguna desde el momento que tienen un correo electrónico de la Universidad de La Laguna, y entonces pueden entrar en todas estas bases de datos que son de pago. Y en la Universidad de Las Palmas será exactamente lo mismo. Lo más fácil es hacerlo desde la biblioteca, porque en la biblioteca todo está conectado con esto, el punto Q en la ULL, y desde el punto Q pues hacen la búsqueda y directamente les redirecciona hacia el Web of Science. Todo eso vale mucho dinero, pero bueno, está pagado por nuestras instituciones. Si tuviéramos que hacerlo nosotros, pues tendríamos que pagarlo. O fuéramos una empresa, pues la empresa tendría que pagar todo esto. Entonces, bueno, pues salen... esto es SJR, que ya ven cómo es, y miren, aquí te pone la métrica completa de Social Compass, dependiendo de la categoría antropología, estudios religiosos o sociología y ciencia política. Entonces dense cuenta que la antropología Social Compass está entre Q2 y Q4. ¿Por qué un año es Q2 y otro Q4? Pues porque en el año 2000, en este caso, que vean que en antropología es Q2, los artículos de ese número han sido mucho más citados que los del número de 1999. O sea que no sé si se dan cuenta las métricas, lo precisas que pueden llegar a ser, porque te están determinando dentro de una revista el impacto de un número respecto de otro. Porque puede haber números que tengan mucho más impacto porque tengan mejores artículos o artículos más influyentes, o como quieran llamarle. Entonces nos los encontramos ahí que va de acá para allá. Pero en Religious Studies, dense cuenta que está en Q1 o Q2. En Q2 solamente un par de años, el 2003 y el 2011, que algo pasaría ahí que no los citan menos. Pero si no, estamos hablando de una de las revistas en estudios estos religiosos más citada, mejor posicionada. Y en ciencia política, pues Q4 o Q3 o Q2 en 2012. Pues a lo mejor sencillamente porque el número de 2012 podía ser una especie de monografía a lo mejor, o tenía una parte monográfica dedicada a algo que les interesaba particularmente en ciencia política. Es una revista que se dedica a religiones, pero si son religiones y conflicto, pues es un tema que a lo mejor interesa enormemente a ciencia política. Y entonces ese número de repente está mucho más citado en los contextos de ciencia política. Entonces eso es lo que hace. Bueno, pues así esto es las métricas y así. Claro, esto ya lo hemos visto antes, que es la ubicación. Luego aparece INREX. INREX, esto es el pasado. Desde 2014 está inactivo INREX, porque es una base de datos de este estilo, pero española. Y ya no han cortado la financiación, y entonces han dejado de hacerlo. Entonces tienen que buscar un mirror, que lo hay
en estos mirrors y tienen la posibilidad de meter INREX porque les interese, o sencillamente porque ahí aparece, pero bueno. Estamos ya resumiendo esta parte de CVN, que es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo queda el CVN generado en PDF? Pues miren, así. El nombre, visibilización tal, Social Compass, las 57.2, páginas 253, 267, 6, 2010 y SSN. DOI, el DOI. Artículo científico, revista, posición de firma 1, grado autor tal, WOS, categoría, impacto, número y no está en el 25%. Sí está en el 25% en Scopus y SNP solamente el índice de impacto. Y los resultados relevantes, miren, hasta uno en chino, no, en japonés esto, que no sé de qué va ni nada, pero sé que es la Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers, eso sí lo he entendido, pero todo lo demás nada. Pues así queda en un... Bueno, pues esto es suficiente información, Y árbol de capitulados del CVN, pues aquí lo tienen, para centrar dónde pueden encontrar. Situación profesional, cargos y actividades académicas, luego formación recibida, diplomatura, licenciatura, ingeniería, grado, máster, doctorado, otra formación universitaria, posgrado si la tienen, en fin, caben, bueno, yo qué sé, esto es una cantidad de ítems que como pueden ver, grande y suficiente como para meter todo, porque nos hemos concentrado solo, no sé si se han dado cuenta, nos hemos concentrado solo en las actividades científicas y tecnológicas, en publicaciones, documentos científicos y técnicos. Todo este rollo ha sido meter un artículo de este punto de aquí que viene después del índice H. Pero podemos meter muchísimas otras cosas y muchísimos otros elementos. Por tanto, el CVN tiene una gran capacidad de incluir todo lo que se nos ocurra, ¿no? Muy fácilmente empieza aquello a crecer y a crecer y a crecer. A crecer hasta que es impracticable. Porque claro, si tienes un CVN que tiene 50 páginas, o 100 páginas, o 120 páginas, pues aquello ya es un poco impracticable. Por eso se necesita el CVA también. El CVN es solo cuando quieras enseñarlo todo y porque tenga que ser la cosa exhaustiva, ¿no? Y bueno, otro asunto importante que ya les dije, permite un resumen de texto libre. Otra vez de máximo 3.500 caracteres, que no es como el que hemos visto antes, que era de impacto. Tienen un texto de impactos, que es lo que vimos antes, en que pones tu índice H, tu tal, lo que veíamos, cuántas citas te han hecho en no sé qué, en academia, cuántos tal, todo ese rollo, un poco. Pero este es un resumen de texto libre. Y aquí ustedes pueden, bueno, poner, es el equivalente al resumido o dossier de máximo media página. Y es lo primero que aparece en el CVN, en el PDF del CVN. Es este que aparece al final del todo. A ver, perdón. Resumen de texto libre, ¿lo ven? El 8. Cuando entran, tienen el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, que es en el que nos hemos centrado más, que es donde vienen los artículos y las publicaciones. El 7, que es actividad en el campo de la sanidad, que esto es lo que queda de cuando esto era especialmente para gente de sanidad, y el resumen de texto libre. Resumen de texto libre, que les digo, que son 3.500 caracteres máximo, y ahí ponen ustedes lo que son. Dicen, bueno, pues he publicado tantas cosas, no sé qué, una cosa resumida, congresos que han ido, importantes y tal, ahí lo ponen lo mejor. Y esto, claro, el resumen libre del currículum, deben de tenerlo en español y en inglés para interconectar dependiendo de que quieran que salga en español o que salga en inglés. Porque queda muy feo, ya les digo, y ahora me entenderán mejor, queda muy feo que salga el CVA en inglés y la primera página que salga sea todo en español. Porque sea el resumen libre del currículum, que lo único que ponga en inglés sea el equivalente en inglés a resumen libre del currículum, pero todo lo demás que haya dentro esté en español. Entonces, bueno, pues tienen los dos modelos, tampoco, ya les digo, 3.500 caracteres, no les da para mucho, les da para resumir, ¿no? Y esto que también ya saben, muy conveniente incluir por lo menos el Researcher ID, y ya saben, de VOS, ya saben de quién estamos hablando, el Researcher
el identificador como investigador es de World of Science, es decir, de los del JCR. Ese es ese número que ellos les dan. El ORCID, que va por otro camino, que no es ni JCR ni de nada, sino que es, lo tienen aquí en http://orcid.org, que esto es lo que les contará la semana que viene Manolo cómo rellenarlo y ponerlo. ¿Cómo pueden encontrar todo esto? Pues en la biblioteca, ya han visto. ¿Y dónde se ponen? Pues en el... recuerden que hay 1, y en el 1 aparece el identificador de autor, y entonces añaden todos estos datos, ORCID, Researcher ID, todo esto les sale. Entonces pues lo ponen, lo rellenan, y ya lo tienen porque les sale el punto 1, ¿no? Vean aquí, bueno, esto, como se lo van a ver con Manolo, se lo paso, ¿no? Y lo que les decía antes, las banderitas. Con la versatilidad del CVN se puede convertir con solo tocar en las banderas de la parte superior en inglés, francés, catalán, euskera, gallego. Y me figuro que a lo mejor más adelante se hablará de otra manera. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que allá donde estaba en español, pues se convierte en inglés. O sea, Qualification, Teaching Experience, Scientific and Technological Experience, Scientific and Technological Activities, o sea que te sale en inglés. Y entonces pues lo vas rellenando y... Entonces, ¿yo qué suelo hacer? Porque claro, ponen ustedes pues profesor titular de universidad, o lo que fuera, o catedrático de universidad, pues, o becario de tal. Pónganlo en español y entre paréntesis en inglés, de tal modo que este dato aparece muy fácilmente. Sí, está en tu currículum en inglés, te sale catedrático de universidad, pero entre paréntesis profesor. O sea que ya rápidamente te colocan qué quiere decir. Si el que te lo está mirando es un inglés, no sabe tu categoría, pero si le pones profesor ya sabe tu categoría. O lecturer o lo que sea, la que tú tengas, ¿no? Y Universidad de La Laguna sí, porque la Universidad de La Laguna no es University of La Laguna, sino Universidad de La Laguna, porque si no, luego nos sale en los papeles, en los rankings, porque lo mismo que estamos nosotros evaluándonos aquí y estamos en ranking, están los rankings de las universidades. Y entonces, si tú le pones University of La Laguna, pues no, a lo mejor no te lo coloca tu publicación donde tiene que estar. Y entonces ya saben que desde arriba, desde el rectorado, nos han dicho, todo lo que publiquemos, estamos subvencionados por fondos públicos, todo lo que publiquemos tiene que poner Universidad de La Laguna, nada de University porque se lía la cosa, ¿no? La denominación es Universidad de La Laguna. Entonces, bueno, pues Universidad de La Laguna, Employing Entity, Universidad de La Laguna. No les va a pasar nada a estos pobres por leer Universidad de La Laguna en español, no les va a pasar nada, ¿no? Entonces, bueno, y aquí en francés igual, pues nada, te sale perfecto, acción profesional y tal y cual, de actividad científica, y todo esto pues te sale la categoría, la función de pues te sale así, sin más, o sea, tocas una bandera y te aparece todo esto en esas lenguas, ¿no? Luego, siguiente paso es generar el CVN. Cuando ya han metido toda la información, generan el CVN. El botón descargar mi CVN, que aquí lo tiene, descargar mi CVN, tocan en este botón y entonces todo eso se pone en marcha y produce un PDF. Produce... esto que les decía. ¿Qué tipo de CVN quieren descargar? Aquí está el truco. Aquí está el truco de conseguir que su currículum vitae produzca lo que a ustedes les están pidiendo. Pueden generar el completo. El completo es el petardo ese de muchas páginas porque incluye, vamos a ver, ustedes, a lo mejor algunos de ustedes no tienen muchas publicaciones, pero a lo mejor tienen 50 cursos que han hecho a lo largo de su formación, pero han hecho cursos de no sé qué, cursos de no sé cuántos, tal y cual, pues tienen mucho ahí. Entonces, claro, les sale todo eso, empieza a pasar páginas con el curso de no sé qué, el curso de no sé cuántos, entonces se generan bastantes páginas, ¿no? Entonces, a veces el completo no es el más adecuado, depende, ¿no? Pero bueno, lo primero que te sale por defecto es el completo. Pinchan ustedes aquí y lo generan, y les sale un PDF. Que lo generas ahora y te sale uno y lo generas dentro de 10 minutos y te sale otro. O sea que te hace uno en cada momento que le pidas generar, ¿no? Podemos generar completo y aquí dice, se abre una pantallita y te dice incluir todos los apartados o seleccionar manualmente los apartados a incluir.
Están generando el completo, pero van a hacer un completo que no quieren que sea completamente completo, sino que a lo mejor quieren meter ciertas cosas sí, ciertas cosas no. Pues ponemos seleccionar manualmente los apartados a incluir. ¿Qué selección de apartados? Pues a lo mejor quieren ustedes presentarse a un asunto en que a lo mejor no les apetece mucho que aparezcan todas sus publicaciones, sino a lo mejor que solo vean las publicaciones de ciertos campos. Pues entonces le dan aquí, seleccionan y empiezan a escoger unas cosas u otras. Por ejemplo, en publicaciones le va a salir la lista completa de publicaciones, pueden poner cruces, pueden poner arriba todas y salen todas, pero pueden poner cruces y quitar algunas y no quitar otras. Si a lo mejor les dicen que, bueno, pues que es para sociología y que no les interesa nada que no tenga que ver con sociología, pues entonces les dan solo lo que les mastican en su currículum para que solo vean lo que sus ojos quieren ver. Y esto es muy fácil de poner, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que termina saliendo? Pues esto de aquí, CVN normalizado y un PDF con las páginas que correspondan, ¿no? Muy fácil. Pruébenlo, cacharreen y lo verán qué sencillo es. Y qué sencillo es ir metiendo cosas un rato, estar viendo la tele y tal, y somos multitarea, pues vemos la tele y rellenamos el CVN. Luego ya saben que hay que hacer una revisión, porque a lo mejor estás viendo la tele y se te escapa alguna cosa que no es muy correcta. Queda muy feo un CVN con faltas de ortografía, ¿eh? Vamos a ver, faltas ortotipográficas, es decir, que están ahí ustedes picando y se le pasa una letra mal puesta, pues siempre darle vuelta antes de dar por versión final, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente elemento que sale de todo esto, que es el currículum vitae abreviado. Recuérdenlo, ustedes tienen que hacerlo en inglés, recuérdenlo. Bueno, pues el CVA nos lo piden para una serie de cosas, entre otras para los proyectos de investigación. Los proyectos de investigación quieren CVA. Tiene un máximo de 4 páginas. Aquí ven, para que vean proyectos de investigación del año pasado. ¿Qué dicen? Instrucciones para rellenar el CVA. Puedes meter el CVN, pero el CVN es optativo, el CVA es obligatorio. Si tú no metes el CVA para pedir un proyecto de investigación, en fin, no llega, no pasa. Es una condición sine qua non. ¿Qué ocurre? Que si están ustedes, los meten a ustedes a algún proyecto de investigación, tienen que incluir el CVA. En el equipo ya les he dicho que si no son todavía ustedes doctores, pues, y no tienen un puesto fijo, pues no pueden estar a lo mejor en el equipo de investigación, pero sí en el equipo de trabajo. Entonces en el equipo de trabajo les van a exigir el CVA. O sea que el CVA es posible que lo vayan a estar necesitando ya, o algunos de ustedes o algunas de ustedes ya a lo mejor lo han necesitado y lo han presentado. Aquí les estamos enseñando a presentarlo muy bien, que digan, ole ahí, esto está bien presentado. Que los evaluadores digan, vaya un currículum bien presentado, esta gente sabe cómo hacerlo, ¿no? Porque mucha gente lo que hace es que sencillamente lo genera, cuando pone 4 cosas y ahí lo suelta, porque como es obligatorio, pues ala, y luego llega el evaluador y dice, pero bueno, si aquí no hay más que una página y no dice nada, ¿esto qué es? La máquina te lo ha aceptado, pero luego el evaluador que lo va y lo mira, pero no le gusta, ¿no? Las instrucciones, pues bueno, aquí tienen las instrucciones de qué características tiene para pedir proyectos y los modelos y tal, pero bueno, y aquí ven cómo termina, cómo se hace la fecha, los datos, etcétera, ¿no? El resumen libre del currículum, recuerden, aquello que aparecía ahí, el resumen libre del currículum, los méritos más relevantes, etcétera, los indicadores generales de calidad de la producción científica. ¿Se dan ustedes cuenta todos estos ítems que les he incidido en mayor medida por qué es? Esto no es el CVN que sale de lo que estamos trabajando, esto es lo que te está pidiendo el Ministerio a la hora de solicitar un proyecto de investigación. Te está pidiendo todas estas cosas, evidentemente el Researcher ID, el código ORCID, en fin, todo esto. Esto es lo que te pide. Y dentro de lo que te pide, les insisto de nuevo, A3 indicadores generales de la calidad de la producción científica. Véanse instrucciones.
Y B, resumen libre del currículum máximo 3.500 caracteres. Esto es exactamente lo que está el CVN preparado para que salga. Que salga esto que te están pidiendo. Que lo puedes hacer tú por tu cuenta, contando los caracteres en el Word. O si lo haces porque estás rellenando el CVN, que eso por eso les estamos diciendo que lo hagan, es que sale ya de fábrica, ¿no? Asunto importante, desde el editor del CVN se puede editar el CVA. Cuando descargan, en vez de poner completo, ponen abreviado CVA Mineco, o sea, del Ministerio de Investigación. Bueno, no es investigación, saben que es competitividad y tal y que igual, economía competitividad, pero es investigación. Y lo generan como un abreviado. Y ese abreviado, pues si se pasa del rosca, se lo dice directamente. Está usted metiendo más de 4 páginas. No debe de meter usted más de 4 páginas. Te lo genera, pero te lo genera con una cosa no aceptable para presentación en proyectos de investigación. Entonces, bueno, pues tú te das cuenta que se te ha ido la mano. Como esto de generar PDFs no es un problema, ves el PDF, te sobran 10 líneas, pues te vuelves a meter ahí y quitas algún ítem, que es facilísimo quitarlos. Quitas algún ítem, pues por ejemplo alguna publicación que sea un poco que no te guste o algún mérito que tal, lo quitas hasta que llegas a las 4 páginas clavadas y lo pones ahí y lo haces de esa manera, ¿no? Vean cómo se va haciendo. Identificador, pinchas aquí, te sale una cosa, situación profesional actual, estas cosas hay que ponerlas. Porque si no lo pones con el identificador te sale un CVN sin nombre. Claro, esto va de suyo, ¿no? Estudios de primer ciclo, pues tienes que poner la licenciatura, lo que fuera, tal y cual, lo normal. Los doctorados que tienes, pues claro, vas a poner el doctorado para que sepan que eres doctor, ¿no? Grado, lo que fuera, ¿no? Los proyectos de I+D financiados, los contratos, entonces tú vas escogiendo ahí lo que te conviene. Pero, por ejemplo, aquí les he puesto aquí, entonces me han cogido todo, pero podría haber quitado de aquí y escogido solo este y este por la razón que fuera. Porque yo no quiera poner unos proyectos y quiera poner otros, para que el currículum salga como yo en ese momento quiero, ¿no? Y lo mismo, lo generas y te sale un currículum abreviado de 4 páginas. Más, y ya con esto les voy terminando, otros modelos, pues para proyectos europeos, para becas europeas, cada vez más en los ámbitos estos en que podemos encontrarnos involucrados, revistas extranjeras, el H2020 de la Unión Europea, o sea, la financiación de proyectos de investigación de la Unión Europea, las postdocs, estas Marie Curie, todo esto que les contó el otro día Loli Corbella, pues ahí no hay exactamente un estándar y hay que adaptarse a lo que cada convocatoria y cada revista pide. Lo piden en inglés, pero en muchos casos se puede usar perfectamente el CVA abreviado, sin ningún problema, en inglés, claro. Y que ya les he dicho que podemos aumentarlo o reducirlo, porque lo máximo que te lo sacas sin un agua detrás diciendo que no vale es 4 páginas, pero ustedes pueden hacer un CVA de 2 páginas perfectamente en inglés, en que ponen solo las cosas mucho más principales. Entonces, bueno, pues ahí lo pueden ver. Y miren cómo sale en inglés, como te lo piden y cómo sale, ¿no? Podemos generar desde el editor del CVN en inglés, que es tan sencillo como pueden ver aquí. En vez de tener la bandera esta, pinchar esta bandera. Pinchen esta bandera y se pone en marcha el sistema en inglés. Y sale como lo ven aquí. Y exportación, todo sale en inglés, exportación de tal, lo exportan y ven cómo sale y cómo les sale. Han visto, no te valid, ¿por qué? Pues porque metí más de páginas. Porque era una de estas para que lo vieran ustedes, entonces pues claro, se me pasó la mano y sale como que no es válido. No es válido para presentarlo para los proyectos españoles, pero bueno. Entonces vean cómo están todos lo primero que aparece son el Researcher ID, el código ORCID, en fin, las características generales, incluido la edad y demás, ¿no? Las indicadores, el tal, todo. Y bueno, ¿qué más podemos tener? Pues otros formatos. Aquí les he puesto alguno por si lo quieren ver, pero normalmente utilicen el otro. Un formato de estos estándar con las cosas que pueden encontrar. Y luego también tienen el modelo estándar europeo, que es el Europass que aquí es donde lo pueden acceder. Y este Europass, ¿qué es lo que ocurre? Pues que está
principalmente pensado para ir a buscar trabajo fuera, ¿no? a Europa. Entonces, pues no es exactamente al 100% un currículum vitae pensado para la investigación, pero cabe perfectamente poderlo hacer también este Europass, ¿no? Y meter los datos. ¿Cómo llegan a él? Pues aquí lo tienen, http Europass CDFOP Europa EU y tal, y ahí les sale, es muy sencillo de gestión y les produce un Europass, que además lo pueden, en fin, descargar en distintos idiomas y demás. Terminando esta primera sesión, en resumen, recogiendo ideas, ¿no? Adaptarse a lo que le pidan, pero tener preparados modelos estándar para que no resulte muy tedioso tener que hacer el CV desde cero. Y luego, con el doctorado, pues ya saben que empiezan teniendo uno ya. Y adelante, ¿no? Utilizar los recursos que ofrece el currículum vitae normalizado a la hora de tener el currículum al día y extraer de ahí los datos, estoy resumiendo lo que hemos ido viendo, extraer los datos que podamos necesitar, tanto desde las casillas de aplicación como desde el propio PDF que genera la aplicación, es decir, que pueden trabajar de una manera o desde dentro de la propia web o desde el CVN en PDF y cortan y pegan y ya está, y así funciona. Y no tener reparos en incluir nuestros perfiles y repositorios en Internet, nuestra página personal, por supuesto la página en academia, por supuesto la de ResearchGate, pero todo lo que más, lo que puedan poner, pónganlo, ¿no? Y es muy importante, aunque esto se lo añadirá e incluirá mucho más con detalle Manolo la semana que viene, invertir esfuerzos en cuidar nuestra presencia en Internet, nuestros perfiles de miembros de la comunidad global de investigación, y el CV, el currículum vitae, es nuestro pasaporte. En todo esto que ven, ORCID y tal, en realidad es una forma de poner nuestro currículum vitae también. Y por tanto es muy fácil poner al día el ORCID si tienen bien puestos los datos en el CVN, es muy sencillo, y ir metiendo las cosas. Porque uno de nuestros problemas es tener al día el CVN, sobre todo si de vez en cuando pues, nos despistamos, que a veces nos despistamos o tomamos unas vacaciones demasiado largas por alguna razón determinada, y luego hay cosas que se quedan en el cajón y se olvidan. Y ese, a lo mejor un olvido puede ser determinante para que perdamos una oportunidad. Entonces, bueno, pues esa es la idea. No sé si tienen alguna pregunta, y si no, hacemos un pequeño descanso. Sí. Las actividades de tipo práctico, tipo campaña arqueológica... Sí, todo eso ahí... Yo que las he metido en resumen, cuando hice el CVN, lo generé en resumen del currículum. Pero puedes ponerlo en otros lugares, ¿eh? Sí, es que estoy buscando... Sí, hay un sitio donde puedes poner todo eso.